como las conclusiones o implicaciones que podemos derivar de suponer mercados de capitales perfectos, ya sea con impuestos o sin impuestos, son limitadas, realmente no tan útiles para un gerente financiero o para un CFO de una compañía, ¿verdad? En el primer caso, sin impuestos, resulta que las empresas se pueden endeudar lo que quieran porque es irrelevante, y en el caso con impuestos, pero aún con mercados de capitales perfectos, la prescripción sería que las empresas se endeuden lo más posible, lo más cercano al 100% que se pueda, para maximizar escudos fiscales. Ambas recetas, ambas prescripciones resultan de uso limitado en la práctica. Entonces nos vemos obligados a abandonar el supuesto de mercados de capitales perfectos y asumir que estamos más cercanos a la realidad, en el mundo real, con mercados de capitales imperfectos, en el que surgen una serie de imperfecciones que pueden hacer que nos inclinen a tener más deuda en la estructura de capital de las empresas o menos deuda en la estructura de capital de las empresas. Hay varias imperfecciones de mercado que nos pueden inclinar en una dirección o en la otra. La primera de ellas es quizás los costos de bancarrota. Sabemos que en aquellas empresas que aumenten en forma desmedida quizás su nivel de endeudamiento, llega un momento en el que entran o pueden entrar en riesgos de estrés financiero o riesgos de bancarrota financiera. Y eso destruye valor para las empresas. Para esquematizarlo, para pensarlo de una manera esquemática y ojalá desarrollar la intuición sobre esa idea, podemos volver a pensar en las empresas como una pizza. Y esa pizza corresponde, una vez más, a los flujos de caja operativos, los flujos de caja libre, si quieren, que la empresa produce hacia futuro traídos a su equivalente en valor presente. Y esos flujos de caja libres operativos o flujos de caja libre van a ir a las manos de los que tienen deuda, a los acreedores, a las manos de los que han puesto equity, a los socios de la compañía, por supuesto a las manos del gobierno en un mundo en el que contamos con impuestos, y también va a existir un cuarto jugador, un cuarto participante en esta pizza, que son lo que ya denominamos estos costos potenciales de bancarrota. Estos costos potenciales de bancarrota pueden ser directos o pueden ser indirectos. Los costos directos de bancarrota son aquellos costos en los que incurrimos cuando efectivamente entramos en procesos formales de bancarrota. Cuando una empresa entra en procesos formales de bancarrota, se ve en la necesidad de contratar abogados, en la necesidad de contratar peritos, en la necesidad de pagar costos judiciales y procesos judiciales, y esos son los costos directos de bancarrota. Los costos indirectos de bancarrota son aquellos que se presentan antes de que entremos en procesos formales de bancarrota y que están asociados con la pérdida de clientes, con la pérdida de reputación en el mercado, con el hecho de que si soy una empresa que tiene algún riesgo de bancarrota y el mercado lo conoce, los proveedores ya no me dan crédito, los bancos no me otorgan préstamos y entonces mi negocio sufre en términos de ventas y de su capacidad de generación de flujos de caja. Y esos clientes o esos proveedores pues se dedicarán a comprar en otros negocios o a llevar su negocio a otra parte, y entonces esa parte de la pizza, digamos, es consumida por otras personas y se pierde pizza en la empresa. Esos costos de bancarrota entonces dependen de la probabilidad de que entremos efectivamente en estrés financiero o en bancarrota, y esa probabilidad se incrementa en la medida en que incrementemos el nivel de apalancamiento en la compañía. Haciendo el mismo tipo de ejercicio mental que hemos hecho en casos anteriores, podemos hacer el ejercicio o pensar qué sucede en esta pizza cuando aumentamos el nivel de endeudamiento de la compañía. O sea, sustituimos equity por deuda. Aumentamos el nivel de deuda, disminuimos el nivel de equity en la pizza para financiar nuestra operación. Ya sabemos que hay un efecto indirecto colateral en escudos fiscales. En un mundo con impuestos, en la medida en que el gasto financiero sea deducible para efectos fiscales, en la medida en que tengamos más deuda, más gasto financiero, nos ganamos unos escudos fiscales. Y eso es valor adicional que fluye
a los tenedores de deuda y a los tenedores de equity, a los acreedores y a los socios. Posiblemente la gran mayoría de ese valor adicional va a las manos de los socios. Pero en un mundo en el que consideramos esta imperfección de mercado, este estrés financiero o potenciales costos de bancarrota, hay otro efecto indirecto. Y es que los costos de bancarrota también se incrementan. Se pierde pizza, algo del valor de la pizza, del enterprise value, se pierde porque al incrementar el nivel de endeudamiento, se incrementa la probabilidad de entrar en estrés financiero o en bancarrota financiera. Y por lo tanto, ese pedazo de la pizza tiende a incrementarse. Entonces, la ganancia de valor, la ganancia de enterprise value, de deuda más equity, cuando sustituimos equity por deuda en esta pizza, en la estructura de capital de las empresas, dependerá de cuánto ganemos en escudos fiscales menos cuánto perdamos en costos adicionales de bancarrota. Y lo que sucede es que inicialmente, cuando tenemos la empresa sin apalancamiento, el valor unleveraged, el valor sin deuda, al inicio, cuando comenzamos a incrementar el nivel de endeudamiento de la compañía, dominan los escudos fiscales, porque a niveles moderados o bastante pequeños de deuda, y conforme vamos incrementando un poquito más y un poquito más el nivel de deuda, los escudos fiscales son bien importantes, pero los costos adicionales de bancarrota no son insignificativos. $1 más de deuda, si tenemos una deuda bastante moderada o bastante pequeña, en realidad no incrementa de manera perceptible los riesgos de bancarrota. Sin embargo, llega un momento en el que ya el nivel de endeudamiento de la compañía es bastante elevado y entonces deuda adicional, $1 más de deuda adicional o $1 millón de deuda adicional en la estructura capital de la compañía, ahí sí los costos de bancarrota, tanto directos como indirectos, comienzan a ser bastante más probables y entonces los costos de bancarrota sí se incrementan de forma muy significativa. Y a niveles más altos de endeudamiento, entonces, los costos de bancarrota tienden a dominar a los escudos fiscales y el valor de la compañía, entonces, tiende a decrecer. Entonces tenemos una primera parte donde los escudos fiscales posiblemente dominan, parte en la que tenemos niveles de endeudamiento moderados o relativamente bajos. Los costos de bancarrota allí no son significativamente importantes, pero llega un momento en el que el nivel de endeudamiento de las compañías comienza a ser ya muy elevado. Más deuda genera costos adicionales de bancarrota muy significativos que dominan por sobre los escudos fiscales y el valor leverage de la compañía, el VL, tiende a decrecer por esos costos adicionales. El neto es negativo. Existe un nivel óptimo de endeudamiento que podemos llamar de sobre E asterisco, en el que estamos maximizando el valor de la compañía. Y ahí lo que hay que hacer es balancear, por un lado, los escudos fiscales adicionales que nos estamos ganando al tener más endeudamiento en la estructura de capital y los costos de bancarrota por el otro lado que tienden a reducir el valor. En la medida en que logremos balancear esas dos cosas, lograremos estimar ese óptimo de endeudamiento en el que estamos maximizando el valor de la compañía. A esto se le conoce en la literatura como el trade-off theory, o sea, la teoría del balance o del intercambio en el que estamos balanceando por un lado costos de bancarrota y por otro escudos fiscales. Y es donde el escudo fiscal marginal es igual al costo de bancarrota marginal que estaríamos maximizando el valor de la compañía. Esto en términos de la proposición 1 de Modigliani-Miller. En términos de la proposición 2 de Modigliani-Miller, donde estamos hablando de costo de oportunidad de los recursos, lo que sucede es que inicialmente el promedio ponderado de fondos, lo que hemos denominado WACC, de la compañía tiende a disminuir porque otra vez dominan los escudos fiscales, los costos de bancarrota incrementales a niveles moderados de deuda sobre equity no son significativos, pero eventualmente llega un momento en el que los costos de bancarrota comienzan a dominar a los escudos fiscales porque se vuelven muy importantes, se vuelven muy significativos. $1 más de deuda genera costos adicionales de bancarrota potenciales muy grandes y entonces el WACC de la compañía, el costo ponderado de fondos, tiende a aumentar.
¿Y por qué tiende a aumentar a partir de ese momento? Bueno, porque tanto los proveedores de equity como los proveedores de deuda se dan cuenta de alguna manera que la empresa está muy endeudada, que el riesgo de bancarrota es bastante posible, latente, y entonces comienzan a exigir, comienzan a requerir tasas de rendimiento a cambio de sus fondos, tanto de equity como de deuda, muy altas. Y eso hace que el WACC de la compañía tienda a incrementarse de forma muy acelerada, lo que equivale a decir que el valor de la compañía se tiende a reducir de forma bastante acelerada. Por supuesto, el punto donde logramos la minimización del WACC coincide con el punto en el que logramos la maximización del valor de la compañía. Y eso es en un mundo imperfecto, con la primera imperfección de mercado que podemos incluir en estos análisis, que serían costos de bancarrota o estrés financiero, y con impuestos, por supuesto, lo que se conoce como el trade-off theory. Y la receta acá, la prescripción acá para los gerentes financieros de las empresas es que tienen que ver por un lado las potenciales ganancias por escudos fiscales al incrementar el nivel de endeudamiento de las compañías y por el otro estarlo balanceando con los costos potenciales que se incrementan cuando incrementamos el nivel de endeudamiento, lo que llamamos los costos potenciales de bancarrota o de estrés financiero.